Hola, buenas noches, te bienvengo al último episodio especial sobre la educación. En videos anteriores he hablado sobre los orígenes de algunas ideas que han dado forma a lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. Educar yo creo que es tan viejo como cagar sentado, ¿no? Alguien definitivamente tuvo que haberle enseñado eso a alguien más. Y pues vemos así que la educación es un proceso que se ha construido a través de milenios, de los cuales apenas tenemos registro de hace unos 2000 o 3000 años. O sea, registros de que educaban en las instituciones, no de que ya hacían sentados. Partimos desde Grecia a la Edad Media, pasando por el Renacimiento, la Ilustración, y retomaremos el hilo hoy desde el siglo XIX, hace poco más de 100 años. En esta entrega hablaré también de un par de ideas que revolucionaron aún más la educación durante el siglo XX, que son el constructivismo y el conductismo. Agradezco tu interés en educar y en lo que hay por decir. Y pues dale like al video para que cuente tu asistencia el día de hoy. Me gustaría que hicieras notar que sí pasaste por aquí. En el episodio pasado nos quedamos en que Pestalozzi ya proponía una educación integral que incluyera el intelecto, actividades físicas y los sentimientos. Y aunque ya con ideales muy científicos y humanistas, las escuelas en los años 1800 aún solían ir muy de la mano con la instrucción religiosa. Así consta en los nombres que les ponían a los centros educativos, como la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que suenan virreinales pero apestan a Edad Media. Incluso en la actualidad tenemos universidades que provienen de cosas como la Real y Pontificia Universidad de México, que en 1833, ya disfrutando de los laureles de la independencia, pasó a llamarse Dirección General de Instrucción Pública, para terminar, como 90 años después, rebrandeada como Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el siglo XIX hubo una importante diversidad de escuelas, muchas creadas durante el virreinato, como las que funcionaban en los pueblos de indios, que contaban con un profesor laico designado por la autoridad regional y eran costeadas por las cajas de comunidad. En ellas se enseñaba a leer y a escribir, enseñaban la doctrina cristiana y en algunas ocasiones aritmética y música. En ese mismo siglo XIX que llegó Nietzsche a proclamar la muerte de Dios, se peleaba porque la educación al fin dejara el reino de los cielos y se convirtiera en algo terrenal. Y gracias a Dios así fue. Las ideas de la Ilustración sobre el lugar del humano en la sociedad y el universo influyeron en los reformistas mexicanos, que ya desde 1833 decían cosas como que la instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social, y que lograron proclamar una educación libre en la Constitución de 1857. Así, la historia de la educación se fue construyendo con ideas políticas y pedagógicas. Al respecto, vamos a ver precisamente sobre el constructivismo que aún impera en las escuelas hasta nuestros días. Con la información que circula a través de Internet se puede aprender casi cualquier cosa. Por esa razón, requerimos aprender a ser nuestros propios instructores para poder aprovechar las herramientas tecnológicas, sociales, emocionales y académicas que nos rodean a lo largo de la vida. Aprender a enseñarnos a nosotros mismos es una actividad individual que precisa fijar en cada uno y en cada una la responsabilidad del propio conocimiento. La individualización o personalización del aprendizaje es un tema relevante para el constructivismo. El impulso de esta corriente educativa comienza a partir de la década de 1880, cuando comenzaron a surgir instituciones que velaban por la renovación de la enseñanza, por acercar la escuela a la vida. Se trató del movimiento pedagógico conocido como Escuela Nueva,
que tuvo sus primeros centros educativos en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica y Suiza. A pesar de no contar con un modelo propiamente dicho, diversos autores y grupos coincidieron en criterios sobre la enseñanza y el aprendizaje, que buscaban superar los principios pedagógicos tradicionales. En 1919, ya entrado el siglo XX, el Comité Internacional de las Escuelas Nuevas estableció los puntos básicos que guiarían la nueva pedagogía. En resumen, la educación nueva sería, primero, integral, considerando los aspectos intelectual, moral y físico. Segundo, activa, práctica, con trabajos manuales obligatorios e individualizada. Y finalmente, autónoma, para lo que se proponía que fuera campestre en régimen de internado y coeducación, algo así como en Hogwarts, que viven ahí en la escuela. Con estas ideas, la escuela nueva colocó al alumno en el centro de su aprendizaje, ya que sería autor de su propia experiencia. Por tanto, se requerían métodos creativos y activos realizados por el mismo estudiante. De esta manera, tuvieron resonancia los procesos de construcción del pensamiento en los niños, punto central de los estudios de Jean Piaget, afamado psicólogo suizo. Para este autor, la acción es elemental para desarrollar el pensamiento lógico, cuya característica operatoria tiene el objetivo de interiorizar la acción y así el individuo sea capaz de crear y no solamente de repetir. Tanto la escuela nueva y lo propuesto por Piaget son considerados métodos activos que, asentados en la historia de las ciencias, consideran que el aprendizaje es un proceso de reinvención. Es decir, que los estudiantes no deberán memorizar y reproducir lo aprendido, sino que con el conocimiento proveniente de sus acciones vendrá la reconstrucción como producto de su experiencia. Esta forma de concebir la educación, conocida como constructivismo, es una perspectiva pedagógica abierta a dudas, críticas y debates alrededor de ella, porque está constantemente transformándose. De acuerdo con Mario Carretero, el constructivismo no es una corriente acabada, sino un punto de partida que se fundamenta en la idea según la cual el individuo no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. Desde esta perspectiva, se entiende la educación como un proceso que se focaliza en el desarrollo de habilidades para construir y reconstruir los conocimientos, los cuales son producto de la interacción social y de la cultura. Considera que, partiendo de lo que el sujeto ya construyó en su relación con el medio que lo rodea, es que podrá cambiar los significados que le impone al mundo. El constructivismo es una teoría que sustenta el proceso educativo centrado en el estudiante, que por medio de herramientas cognitivas, emocionales y sociales es que tendrá la capacidad de reconstruir sus conocimientos toda la vida, siempre adaptándose a su contexto. Según Julio Cavero, el constructivismo es una tendencia educativa para el siglo XXI que fomenta el desarrollo de prácticas reflexivas mediante el diseño de ambientes de aprendizaje antes que secuencias instruccionales. Es una postura que busca pasar de la memorización pasiva a la responsabilidad activa del aprendizaje. Y pues ya, voy a ir dejando por aquí el tema del constructivismo porque daría para otros episodios. ¿Te latería saber más sobre las teorías constructivistas? Comunícate como persona educada aquí en los comentarios. Por ahora, resaltemos que las ideas constructivistas cambiaron el paradigma educativo de recibir información para memorizar y repetir, como en misa,
a centrar el aprendizaje en cada persona a través de métodos activos. Y por cierto, aprender haciendo fue el estandarte del norteamericano John Dewey, quien influyó en las ideas de la Escuela Nueva. A él se le reconoce como el primero que formuló la enseñanza dada desde la acción y no por la instrucción. Esta preferencia por lo práctico considera que la educación no es un producto, sino un proceso que mejora la eficiencia individual. Y a pesar de que buscaba la convivencia democrática, Dewey no cuestionaba la sociedad de clases. De hecho, como explica Moacir Gadotti, la Escuela Nueva, bajo muchos aspectos, acompañó al desarrollo y al progreso capitalistas, representó una exigencia de ese desarrollo y proponía la construcción de un hombre nuevo dentro del proyecto burgués de sociedad. Muy humanistas, muchas actividades, muy de que el estudiante al centro del aprendizaje, pero ayudaron al progreso capitalista que en el futuro veríamos como la sociedad del rendimiento y las famosas competencias educativas. Pues bueno, así el constructivismo y la Escuela Nueva. Ahora vamos a ver qué tuvieron que decir los socialistas al respecto. Vinculada a la crítica de las clases sociales, ubicamos la educación socialista. La Revolución Rusa marcó un punto de influencia en las formas de hacer política y la educación es parte fundamental de esta política. Los principios de tal educación fueron manifestados por Marx y Engels e instaurados en el régimen socialista de Lenin. Estos tres personajes históricos defendieron la educación pública y gratuita para todos los niños, considerando la eliminación de su trabajo en las fábricas, que la educación abarcara los aspectos físico, mental y técnico, y que ésta no debe separarse de la política como totalidad social. Se parece mucho a la idea que tenían los griegos de la educación, ¿no? Contemporáneo de estas ideas socialistas y constructivistas, el ruso Lev Semyonovich Vygotsky, del cual hablé en el episodio 6 sobre mediación, elaboró sus trabajos sobre la psique y la conciencia con un enfoque sociocultural. Para este camarada, el trabajo, los signos y el lenguaje son instrumentos por los cuales se pueden dominar las fuerzas de la conducta. Como parte de su enfoque, hay que resaltar el punto de considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, la enseñanza debe dirigirse a la comprensión de los signos lingüísticos, porque son el tipo de signos que estructuran la conciencia. Planteó, por ejemplo, que a través de las obras literarias, los adolescentes pueden asimilar los valores de la naturaleza social representada por símbolos. En la historia de la educación, es relevante que para Vygotsky, hablar de conocimiento es referirnos a un proceso donde el sujeto interactúa con el medio, entendido como medio social y cultural. Por tanto, desde los aportes de Vygotsky, el aprendizaje está orientado como una actividad social dentro de la perspectiva constructivista. Podríamos decir que aún las ideas originadas desde el socialismo han pasado por la construcción y reconstrucción en poco más de un siglo, y en ese tiempo efectivamente se ha comprobado cómo el alumno aprende de forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros. Y vale decir que Vygotsky fue crítico del condicionamiento conductual de su compatriota Iván Pavlov, de quien nos vamos a enterar a continuación. Desde las últimas décadas del siglo XIX y a lo largo del siglo XX,
La psicología fue tomando protagonismo en las tendencias de los modelos educativos. Para esta disciplina, la educación es un tema que se puede abordar desde los comportamientos y conductas de los sujetos. El conductismo, también conocido como behaviorismo, es una teoría criticada principalmente por su capacidad de control social, pero que tomó relevancia entre algunos psicólogos a partir de la década de 1930. A quien se le atribuye la fundación del conductismo es a un psicólogo estadounidense que se llamó John Watson, quien escribió una tesis de cómo un conductista ve la psicología. Pero este título de fundador de la corriente lo puso en duda otro psicólogo también dedicado al estudio del conductismo, que se llamó William Schoenfeld. Según este señor, el tal Watson ocupa un lugar en la historia de la psicología más como un creador de polémica que como un teórico verdadero. Fuertes declaraciones, pero bueno. Basado en investigaciones como las de Ivan Pavlov sobre el aprendizaje por asociación proveniente del modelo estímulo-respuesta, Watson estaba interesado en el control práctico más que en la conducta. El modelo de Pavlov considera que al crear asociación entre cosas que antes no la tenían, se pueden crear conductas en animales y humanos. Se trata de relacionar un estímulo a una respuesta, que será recompensada con un refuerzo positivo. El ejemplo clásico es el experimento del propio Pavlov, donde enseñó a un grupo de perros que el momento de comer llegaba con el sonido de una campana, y él también, fisiólogo ruso, comprobó que con el tiempo los canes incluso comenzaban su proceso digestivo al escuchar el aviso. Que por cierto, ¿te suena esto de la campanita? ¿Sabes qué hacer? ¿Ya sabes qué hacer? Pues es conductismo puro y duro. Aunque Ivan Pavlov murió en 1936, su ley del reflejo condicional acompañó las ideas conductistas que le siguieron. Ya para 1970, B.F. Skinner, influenciado por Pavlov y Watson, propuso un aprendizaje condicionado a estímulos y consecuencias recompensadoras. Al tratarse de un tipo de control, Skinner considera que no todo control es negativo y que el siguiente paso no será el de liberar a los hombres del control, pero sí analizar y modificar los diversos tipos de control al que se encuentran sometidos. Para este psicólogo norteamericano, representaba una dificultad que la ciencia del comportamiento siguiera vinculada a estados del espíritu, sentimientos, rasgos de carácter o a la naturaleza humana. Pero yo sostengo que para obtener consecuencias recompensadoras hay que saber que pueden despertar los estímulos en los sentimientos y rasgos de carácter de las personas. Probablemente Skinner se estaba perdiendo la mitad de la experiencia educativa humana, y digo esto con pesar porque me gusta mucho un libro suyo de ciencia ficción que será la recomendación literaria de la semana. El libro se llama Walden 2 y narra una visita a la comunidad utópica de Walden, versión 2.0, en donde se plantea la idea de una sociedad que desarrolla ciencia que sirva para crear tecnología del comportamiento. En Walden, los niños y niñas son educadas por instructores capacitados y no manejan la familia como base núcleo de sus instituciones. Tampoco hay escuelas ni dinero, y el arte tiene tiempo de florecer porque las personas trabajan por gusto y no por necesidad. Gran libro. Walden 2 me hace rescatar lo mejorcito del conductismo, porque es algo que funciona y que podría usarse diferente. Será mejor aceptar que este modelo del estímulo-respuesta guía mucha de nuestra educación informal hoy en día. Y para muestra, ahora sí un botón, ahí está, la misma campanita, pero
pues la cosa está en estar al tiro de cómo respondes a los estímulos y qué recompensas obtienes a cambio. ¿Sí son refuerzos positivos? Y hasta aquí llega el viaje. Te dejo con esta última corriente educativa del siglo XX, cuyos ecos nos llegan amplificados al 2022. ¿Te gustaría saber sobre las tendencias y nuevos métodos de la educación actual? Déjalo en los comentarios. Vamos a terminar con una breve conclusión y una rolita sobre esta serie de episodios dedicados al origen del concepto e historia de la educación. La guerra, la ambición y los dramas humanos acompañan a la historia de los métodos y contenidos que operan en las escuelas. La historia de la educación, las formas de transmisión del conocimiento, las ideas pedagógicas y sus cambios a través del tiempo ofrecen un amplio abanico de fuentes. En la descripción de los videos te comparto las que yo encontré. La obra creadora, según Vygotsky, constituye un proceso histórico consecutivo donde cada nueva forma se apoya en las precedentes. Así funcionan la ciencia, el arte y la tecnología. Gracias a los aportes de nuestros predecesores, podemos ir construyendo el conocimiento de la humanidad. En gran medida, de esto se trata la historia de la educación. Es la experiencia acumulada de miles de generaciones que enriquecen el material del que dispone la imaginación. Invocando la metáfora newtoniana, podríamos describir que es como estar parado sobre hombros de gigantes. Para concluir estos episodios sobre la educación y también la primera tanda de 10 episodios de EduCarl, elegí una canción que logra capturar el objetivo de mi vocación educativa. Esta pieza se llama Curso de Reclamación, Lección 1, así como para declamar, pero para reclamar. Y es que hemos visto que la educación puede ser un instrumento político y cultural. Si algo he aprendido como estudiante y docente es que debemos defender la libertad educativa, que la gente sea quien quiera ser y haya menos sufrimiento. Es una canción de la banda Zuko 103 y ya, vamos a escucharla y te voy mediando qué dice. É palavra, palavrão, é xingado, xingamento. Vem na cabeça da gente quando vem todo tormento. Se a gente abre a boca, a gente acaba percebendo que quando se toma tempo pra falar e pra pensar, a gente fica mais contente. Bueno, voy a parar aquí tantito la canción para explicar qué dijo este verso y que además repite varias veces a lo largo de la melodía. Es palabra, es palabrota, es chingada, es chingamento, dice, y pues esto se parece hasta a una palabrota muy mexicana, ¿no? Es chingada, pues literal, en portugués significa como esa palabrota, una mala palabra, y chingamento lo podemos traducir como maldición. Y dice, es palabra, es palabrota, es una maldición, lo que viene a nuestra cabeza cuando vemos tanto tormento. Y cuando en portugués dicen a gente, cuando hablan de la gente, no es como nosotros en mexicano, que es hasta como despectivo, ¿no? Eso de la gente, sino que significa un nosotros, y eso es algo bien padre. Cuando dicen a gente, se están refiriendo como a la banda, ¿no? A la comunidad. Entonces dice... Eso que cuando vemos tanto tormento, pues lo que nos viene a la cabeza es una palabrota, ¿no? Uno pues sí quiere decir chingada, ¿no? ¿Qué es la chingada, no? Y dice, si a gente abre a boca, a gente acaba percebendo que quando se toma tempo para falar e para pensar, a gente fica mais contente. Si abrimos la boca, acabamos percibiendo que cuando tomamos tiempo para hablar y para pensar, todos quedamos más contentos. Entonces vamos a seguir escuchando. Tú bien sabes, y yo también, que hay tanta historia por delante.
Un río no para de correr porque tú dejaste de existir. Tú sabes, y yo también, que hay tanta historia por enfrente. Y perderse en tanto caos es un lujo que no nos podemos permitir. Y aquí viene el coro. Es tanto sufrimiento. Si quieres saber de dónde viene tanto tormento, procura mirar para adentro y ver tus sentimientos, y tú vas a saber de dónde viene tanto tormento. Tú bien sabes, y yo también, que hay tantas cosas para ser dichas y nada se va a resolver si tú resuelves seguir callando. Tú sabes, y yo también, que toda la vida es inconstante y de repente hasta es bueno abrir la boca y salir reclamando. A mí siempre se me queda pegado este corito. Así que pues ve a escuchar esta canción. Te recomiendo escuchar el disco completo ya que estás por ahí. Y pues bueno, ahí te lo dejo. Curso de reclamación, lección 1. La puedes traducir lo demás si quieres en Google, está fácil. Así buscas curso de reclamación 103 letra y aparece ahí la traducción, que no es tan buena, la traducción del Google, pero pues ayuda a entender el mensaje que te quiero dejar. Te invito a quedarnos con esta lección del origen e historia de la educación. A reclamar cuando la educación no considere el bien del ser humano y sus sociedades. ¿Tú crees que la educación necesita ser diferente? ¿Qué te gustaría reclamarle a la educación? Compártelo en los comentarios. Gracias por permitir que estas palabras llegaran a tu cerebro. Yo soy Carl y te espero en el futuro con una nueva temporada.